Fui contratado como un vigilante de incendios. El arco en el bosque debe evitarse a toda costa. Mi primera semana como vigilante de incendios en la Torre de Fuego 14 había comenzado bien. Toda mi vida había querido ser guardabosque y ahora estaba a un día de lograr ese objetivo. Después de este último día de entrenamiento, se suponía que me dejarían solo. Pero había sucedido algo catastrófico, descarrilando todos esos planes. Después de ver 2 incendios separados ardiendo a la distancia, mi supervisor y yo habíamos salido en nuestro jeep para ver de qué se trataba, suponiendo que eran fogatas de campamento. Él me había dejado solo para investigar a un grupo de infractores, mientras él se acercaba al otro campamento. Todo iba de acuerdo al plan, hasta que tropecé con un arco de piedra en el bosque que parecía fuera de lugar. Al otro lado, el cielo era morado, mientras que en nuestro lado era azul. Pero lo tomé como el atardecer u otro fenómeno y seguí adelante, atravesándolo. Ojalá hubiera confiado en mis instintos y me hubiera quedado al otro lado del arco. Porque ahora estoy atrapado en otro mundo, sin forma de volver a casa. El arco desapareció, dejándome varado aquí. Y rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había criaturas en el bosque que parecían personas pero no lo eran. Tenían un juego extra de brazos, por ejemplo, y te respondían si les hablabas, pero no eran humanos. A pesar de todas las probabilidades, había sido rescatado por otro guardabosque justo antes de que me atacaran las extrañas criaturas. Este hombre, que me dijo que se llamaba David, dijo que había estado atrapado en este lugar durante un mes. Tenía una cueva que había logrado camuflajear con ramas de árboles, permitiéndonos escondernos de las criaturas después de escapar de ellas. David sabía mucho sobre este lugar y dijo que las criaturas evitaban una cierta parte del bosque, así que allí fue donde me llevó. Había colocado trampas, cuya ubicación solo él conocía, y su escondite estaba allí, abastecido de provisiones. Mucha de la vida vegetal aquí es la misma que en nuestro mundo, me dijo cuando llegamos a su campamento. Encontré un parche de setas shiitake y he estado sobreviviendo más o menos con ellas. Tenía algunas cosas en mi bolsa, una barra de energía, un poco de frutos secos, ya sabes, lo de siempre, pero se me acabó bastante rápido. Me mostró su pequeño montón de comida recolectada y me maravillé de lo bien preparado que estaba. Había diferentes especies de hongos, algunas raíces silvestres y algunas hojas que había apartado para hacer una ensalada. Esto es increíble, le dije. Y yo pensaba que era un buen superviviente. Todavía eres joven, me dijo. He estado haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo. Estuve en las Fuerzas Especiales Aéreas Británicas cuando era más joven. Son soldados altamente entrenados, algo así como tus fuerzas especiales. Desde que llegué al otro lado del charco, he trabajado por aquí y por allá, pero más recientemente he sido el vigilante de incendios en la Torre 14 durante casi 10 años. Solté un leve suspiro. Esa es donde estoy destinado. ¿Trabajaste en la Torre 14? Se rió. Trabajé. Pasado. Maldita sea. Esos bastardos ya me han reemplazado, ¿eh? Bueno, supongo que también habrán dejado de buscarme. Recordé esa extraña mirada que Ross me había dado al dejarme salir del jeep. Parecía que iba a decir algo, pero tal vez no te hagas matar o desaparecer como el último tipo habría sido demasiado directo. Tal vez había estado pensando en que era una mala idea, me di cuenta. Tal vez pensaba que deberíamos ir juntos. Pero en su lugar me había dejado ir solo. Sentí un atisbo de enojo, pensando en que nada de esto habría sucedido si Ross me hubiera acompañado como se suponía que debía hacer. Todavía te están buscando, dije, sin saber realmente si eso era cierto. Estoy seguro de que lo hacen. No te olvidarían así como así. Ross no me lo ha contado aún, eso es todo. Todavía estoy en entrenamiento. No agregué que este era mi último día de entrenamiento. O que las noticias de la desaparición de David parecían haber sido deliberadamente omitidas de mi orientación. David me miró con sospecha, pero no dijo una palabra más al respecto. Iba a salir a buscar más setas cuando te vi. Es demasiado peligroso volver a salir esta noche, pero mañana revisaremos el arco de nuevo y te mostraré el bosque de setas shiitake. Vuelvo a ese mismo lugar todos los días y busco ese arco. No puedo creer que me lo haya perdido. Mientras hablaba, estaba pelando una seta con su cuchillo, pero con esa última frase lo lanzó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared de roca con un fuerte ruido. Silencio, le susurré con fuerza.
Sé que estás molesto, pero saldremos de aquí. Su rostro no mostraba emoción mientras me miraba, con lágrimas brotando en sus ojos. Eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo durante los últimos 36 días, dijo. Espero a Dios que tengas razón. Mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, no pude. La idea de que un hombre como David se viera reducido a lágrimas por este lugar era casi demasiado para soportar. El hombre era una máquina asesina. Fuerzas especiales británicas. Me había salvado la vida y me había sacado de una situación en la que pensaba que estaría muerto seguro. Al menos teníamos más munición ahora. Y 2 armas. Aún así, eso no me reconfortaba demasiado. Esas criaturas, sean lo que sean, no les gustaba morir. Logré dormir unas horas con interrupciones antes de que saliera el sol, que seguía apareciendo en ese mismo horrible tono morado del día anterior. Empezaba a dolerme la cabeza. Sentía que no pertenecíamos a este lugar, que el aire era demasiado espeso y demasiado pesado, no hecho para que yo lo respirara. Sin darme cuenta, había comenzado a hiperventilar. Intenté detenerme, calmarme, pero no pude. David se acercó y me miró a los ojos, y poco a poco empecé a escuchar las palabras que me decía. La cueva se iba volviendo cada vez más oscura a mi alrededor y sentía que me estaba desmayando, pero logré escucharlo. Respira profundo, dijo. Tranquilízate. ¿Estás bien? He vivido aquí todo este tiempo. El aire es respirable. ¿Estás bien? Grandes y profundas respiraciones, muchacho. Bien. Así está mejor. Sigue respirando, entra y sale. Después de un rato me fui calmando y le miré con gratitud. Gracias, dije. Lo necesitaba. Quédate ahí y recobra el sentido. He preparado el desayuno, dijo, y me di cuenta de que tenía una porción de setas y lechuga silvestre reservada para mí. Me la trajo en una roca plana y me dio la comida. ¿Cuál es el plan?, pregunté, mirando la comida con sospecha. A pesar de que él dijo que estaba bien, seguía preocupado. Come, me dijo. Necesitas energía. Vamos a caminar hasta el parche de setas y taque. De camino, comprobaremos el arco. De vuelta, lo revisaremos de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer realmente. No es seguro quedarse demasiado tiempo ahí fuera. Esas cosas pueden oler nuestra presencia. Logré comer un poco de la ensalada y las setas, a pesar de que me inquietaban. Consumir cualquier cosa, incluso el aire, en este mundo, se sentía mal. Como si estuviera respirando vapores tóxicos no aptos para el consumo humano. Aún así, un poco de comida no podría hacerme daño. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de comer, nos dirigimos hacia el arco. La caminata fue larga, y David trajo mucha agua y provisiones, llenando nuestras cantimploras de un manantial que encontramos en el camino. Una vez más, me alegré de tenerlo como guía. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto 10 veces. Después de un buen rato, llegamos al claro donde estaba el arco. Una vez más, no estaba allí. El lugar donde había estado estaba vacío, pero nos acercamos de todas formas. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? ¿Estar aquí un día y al siguiente no?, pregunté. David negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser posible todo esto? No lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho. ¿Tú sí? Lo pensé durante unos segundos. No, probablemente no. Pensaría que están locos. O drogados. O quizás ambas cosas. Y sin embargo, aquí estamos. Desafiando todo el sentido común racional. No había mucho más que decir, así que seguimos caminando. Intenté desesperadamente ignorar la sensación de que oía el susurro de hojas detrás de nosotros. Como si alguien nos estuviera siguiendo en silencio y a la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Finalmente, llegamos al parche de setas y taque. David me dijo que empezara a recoger las setas rápidamente antes de que las criaturas nos encontraran. Dijo que eran inteligentes y enviarían exploradores. Así que una vez que supieran dónde estábamos, reunirían a más y volverían a cazarnos como animales en manada. Lo peor era que sabían que este era un lugar favorito suyo, así que estarían preparados para él. Después de unos minutos recogiendo setas, David me dijo que lo envolviera todo. Vamos, dijo. No hay más tiempo.
A pesar de mi miedo, no podía creer lo que decía. Apenas habíamos empezado. Había sido una caminata tan larga, y esta pequeña cantidad de setas apenas nos sustentaría por un día. Vamos, David, dije. Unos minutos más. He dicho que nos vamos, siseó, su rostro transformándose en uno de rabia. Casi no lo reconocí. Su color cambió, volviéndose rojo, casi morado. Y había algo más extraño también. Su pecho parecía tener espasmos cuando estaba enojado. La tela se hinchaba y se deshinchaba de una manera muy extraña, como si respirara demasiado rápido. Me miró y se calmó un poco, luego vino hacia mí y me agarró el brazo, arrastrándome lejos del parche de setas. Veo a uno. Está a cierta distancia, a las 6 en punto. Eso significa que hay más. Tenemos que empezar a caminar rápido. Todavía no corras. No mires. No les dejes saber que los vimos. Todo esto lo dijo mientras me arrastraba lejos del parche de setas y tuve que luchar contra las ganas de mirar por encima del hombro. Pero ahora sí oía el sonido distintivo del movimiento, acercándose, ganándonos terreno sin cesar. ¿Lo oyes?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido, la garganta seca y las rodillas temblando. Silencio, susurró enojado. Estuve en silencio unos segundos, y los ruidos se acercaban cada vez más. «Corre», gritó, y empecé a correr lo más rápido que pude entre los árboles. Un segundo después, los oí a nuestro alrededor. Nos habían rodeado. Nos habían estado esperando. «Tu arma», gritó David detrás de mí, y traté de tenerla lista mientras seguía corriendo. Entonces vi de que se preocupaba, una de las criaturas estaba justo delante, parcialmente oculta detrás de un árbol. Se reveló apenas, asomando la cabeza para ver qué tan lejos estábamos, y luego volvió a desaparecer. ¿La ves?, gritó. Sí. Cuando lleguemos al árbol, tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No te acerques demasiado. Entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Se estaba sacrificando por mí. Al ir a la derecha, iba a pasar por la línea de visión de la criatura. Iba a correr junto a ella a pocos centímetros de su alcance. Todo para distraerla y que no me persiguiera a mí. Una parte de mí quería discutir, pero no había tiempo. Ya estábamos junto al árbol. Corrí hacia la izquierda y David fue hacia la derecha. La criatura se lanzó hacia él, tal como temía, y logró arañarle la espalda con sus largas garras. Iba sangrando mientras corría, adelantándome mientras aceleraba. «Hay más allá», gritó. Y los vi un segundo después. Había al menos 2, tal vez más. Escondidos en los árboles y esperándonos un poco más adelante. Tenía la sensación de que no se dejarían engañar tan fácilmente como el último. Afortunadamente, teníamos una ventaja de velocidad sobre las criaturas. Al menos las que habíamos encontrado hasta ahora. No quería imaginar cómo serían las versiones más rápidas de estas cosas. Nuestra capacidad de correr más rápido que ellas era lo único que nos mantenía con vida. Podía oír cómo nos perseguían, sus pesados pasos aplastando las hojas. «Separémonos», dijo David. «Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Nos encontraremos de vuelta en el medio, digamos a 100 pasos de aquí. ¿Entendido?» Claro, acepté, sin estar seguro de qué otras opciones teníamos. Le estaba dando prioridad a él, ya que parecía saber lo que hacía. «Ahora», gritó, y se desvió de nuestra trayectoria, dirigiéndose a la derecha. Al mismo tiempo, yo fui a la izquierda. Las criaturas tardaron un momento en responder, pero una vez que vieron lo que estábamos haciendo, salieron de su escondite donde esperaban emboscarnos. La criatura más cercana a mí vino hacia mí por mi derecha y grité cuando se acercó a unos pocos metros, sus horribles brazos alcanzándome para agarrarme. Sentí la brisa de su mano pasando cerca, pero logré agacharme a tiempo, tropezando con un tronco caído y acabando boca abajo. La criatura se arrastró detrás de mí y sentí que me agarraba el tobillo, arrastrándome hacia ella mientras gritaba. Pateando con todas mis fuerzas con la otra pierna, le di un golpe en la mandíbula, que sonó con un crujido nauseabundo. Aulló de dolor y rabia mientras aflojaba un poco el agarre de mi tobillo. Intenté liberarme, pero me sujetaba con fuerza. La criatura era fuerte. Estaba a punto de patearlo de nuevo cuando me agarró la otra pierna y comenzó a arrastrarse hacia mi cara. Sus ojos desproporcionados se abrieron con anticipación, la baba goteándole por el labio inferior.
La criatura estaba a punto de devorarme. Cuando la criatura abrió su mandíbula como una pitón a punto de devorar un venado, recordé el rifle colgado en mi espalda. La bestia lanzó su cabeza hacia adelante en dirección a mi cuello, como si fuera a comenzar su comida por mi yugular. El rifle estaba atrapado debajo de mi peso corporal. Intentaba balancearme de un lado a otro para liberarlo mientras empujaba a la criatura con mis rodillas, pateando y retorciéndome para liberarme de su agarre. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse alrededor de mi garganta, logré liberar el rifle. Usando toda mi fuerza, llevé mis rodillas hacia atrás y pateé a la criatura en el pecho, haciéndola retroceder por un breve instante. Fue el tiempo suficiente para dispararle. ¡Boom! El disparo hizo eco en el bosque, expandiéndose desde el cañón de mi rifle. En un momento, la criatura estaba frente a mí y al siguiente, su cabeza había desaparecido, reemplazada por un cráter sangriento que expulsaba sangre de los restos destrozados de su rostro. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. Después de una larga y aterradora carrera por el bosque, me encontré de nuevo con David. Él se veía aún peor que antes. Mientras yo me había escapado ileso, él había sido brutalmente atacado por una de las criaturas, apenas logrando escapar con vida. Estaba ensangrentado y tenía cortes en el cuello, la frente y ambos brazos, de heridas defensivas. Lo peor de todo es que había perdido su arma en el proceso y ahora solo teníamos una para defendernos. Y la mitad de las municiones. Finalmente, llegamos de vuelta a la cueva, después de una larga carrera por el bosque, escapando apenas con nuestras vidas. David estaba en muy malas condiciones y lo ayudé a acostarse en su saco de dormir. Salí afuera a buscar hojas o lo que fuera posible para curar sus heridas en ausencia de vendas. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios conmigo, que siempre llevaba, pero no era suficiente para las lesiones que había sufrido. Limpié sus heridas y cubrí las peores con gasa de mi botiquín, luego las envolví con hojas largas del bosque. David comenzó a apartarme cuando intenté desabrochar su camisa para atender las heridas de su espalda. Le dije que se calmara, pero no dejó de resistirse. Finalmente me rendí y le dije que se ocupara de los cortes él mismo. No sanarían correctamente si no hacía algo al respecto. Pero él simplemente cerró los ojos y se quedó dormido, la sangre fluyendo de sus heridas mojando el piso de roca de la cueva mientras roncaba. Por segunda noche consecutiva, no pude dormir. No dejaba de pensar en David y sus heridas. Estaría muerto por la mañana si no hacía algo. Había perdido demasiada sangre. No entendía por qué alguien con su nivel de experiencia no se lo estaba tomando en serio. ¿Estaría delirando? De repente, sus ronquidos se detuvieron. La cueva estaba en un silencio absoluto y quietud en la oscuridad de la noche. Y entonces escuché un sonido como si movieran rocas. Un arrastrar de pies. Huesos crujiendo y crujiendo. Hubo un sonido húmedo y baboso. Labios chocando y carne desgarrándose. Alguien arrancando carne de los huesos y rasgando el cartílago con incisivos afilados. Miré hacia la oscuridad de la cueva, en dirección al sonido, y mis ojos comenzaron a adaptarse lentamente. David se había levantado. Estaba comiendo algo en la esquina de la cueva oscura. ¿Se movía? ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Arrancó otro bocado de carne de la cosa que se retorcía en su agarre y de repente volvió a quedar inmóvil. El único sonido era el de él masticando. Mis ojos se ajustaron aún más, mi corazón latiendo rápidamente. La camisa de David estaba fuera. Después de todo, había atendido sus heridas. En la oscuridad, cuando había estado intentando dormir, con los ojos cerrados, había estado ocupándose de sus lesiones. Y me di cuenta de por qué no había querido que viera debajo de su ropa. Todo tenía sentido de repente. Los temblores debajo de su camisa cuando se enojaba. La forma en que cambiaba de color cuando se enfadaba. Su cara se había puesto roja. Casi morada, como el cielo. Y debajo de su camisa estaba el cambio más obvio de todos. Dio otro gran mordisco de lo que fuera que había encontrado arrastrándose en la cueva. Y con sus 4 manos que se movían rápidamente, arrancó la carne de los huesos y se metió más de la criatura en la boca. Sus ojos dorados y reflectantes me miraron en la oscuridad cuando me pilló mirándolo. Y cuando me puse de pie, comencé a correr. Confesiones de un forestal. Trabajo para el Servicio Forestal de Estados Unidos. Durante mis más de 20 años de servicio, han ocurrido muchas cosas interesantes y bastante anormales.
Leer las experiencias de otros en este y otros sitios sobre su trabajo en la silvicultura me ha motivado a compartir las mías. Déjenme empezar diciendo que el Servicio Forestal tiene políticas estrictas sobre redes sociales, la mayoría del gobierno federal las tiene, y si vinculo mi nombre real a esto, recibiría una llamada de la Oficina de Gestión de Personal y probablemente una carta de despido. Por esa razón, no compartiré mi nombre. No diré en qué bosque nacional trabajo, pero está en el centro del país y tiene menos de 500,000 acres. No tenemos montañas vastas ni grandes cuerpos de agua, pero tenemos algunos ríos, varias áreas silvestres y suficiente tierra para explorar durante años. Hay mucha historia en nuestro pequeño bosque nacional y ocurren cosas extrañas, más de lo que la mayoría piensa. Mientras mantenga mi nombre y el bosque en el que trabajo en secreto, debería sentirme cómodo contando mis historias. Tengo muchas, házmelo saber si quieres escuchar más. Primera historia, leyendas de monstruos por todas partes. Estoy seguro de que en tu localidad hay alguna leyenda de monstruos. Quiero decir, Bigfoot ha sido avistado en todas partes. Esa criatura se mueve más que Santa Claus. De todos modos, tenemos algunas leyendas de monstruos en nuestro bosque nacional. Una en particular siempre me ha perseguido porque la vi. No puedo nombrar al monstruo porque revelaría grandes detalles sobre mi ubicación, pero puedo decirte cómo se veía. Déjame empezar desde el principio. Era pleno verano y estaba asignado a los senderos por un tiempo. Mi trabajo era llevar a un grupo de voluntarios a una parte bastante remota del bosque para realizar control de especies invasoras. Básicamente, teníamos que arrancar un montón de madreselva japonesa porque se estaba propagando como un incendio cerca de un área natural donde crecía una orquídea muy rara. Las plantas invasoras amenazan el bosque. Así que nos reunimos al final de un camino del servicio forestal que era un recorrido de aproximadamente 2 millas. Luego, tuvieron que subirse a mi camioneta de servicio para conducir el resto del camino, alrededor de 1 milla, ya que el camino se volvía muy áspero en ese punto. Muchos de nuestros caminos de servicio son viejos y rústicos, de cuando eran caminos agrícolas antes de que se creara el bosque nacional. Una vez que llegamos al lugar, tuvimos que caminar 2 millas adicionales hasta el área natural donde estaba la madreselva. Llegamos y comenzamos nuestra tarea. Esta área está densamente forestada y, en pleno verano, el crecimiento es horrendo. También está justo al lado de un río, por lo que crecen cañas gigantes y plantas tolerantes al agua. Además, hay hiedra venenosa por todas partes, garrapatas, moscas que pican e incluso serpientes de cascabel y mocasines de agua. Así que ver algo a tu alrededor claramente no es posible en esta época del año. Estábamos aproximadamente a 2 horas de nuestro trabajo cuando todos nos detuvimos abruptamente por un sonido que provenía de cerca del río. Era el grito más fuerte y profundo que había escuchado. Sonaba casi como el rugido de un tren de carga, pero sabías que venía de algún tipo de ser vivo. Ocasionalmente, tenemos osos, lobos y pumas que pasan por la región, pero no hay ninguna población oficial. Bueno, quiero decir que la hay, pero no la hay, esa es otra historia. El rugido continuó y nos dejó a todos inquietos, especialmente porque sonaba como si se acercara. Supuse que era un oso que había llegado a la región. Es lo más probable, especialmente donde un río cruza desde otro estado. Los osos, los machos en particular, viajarán lejos en busca de parejas. A medida que el sonido se acercaba tanto que parecía estar justo con nosotros, de repente se detuvo. Luego, silencio absoluto durante un par de minutos. Pero empezamos a oler barro fresco. ¿Sabes ese olor sucio que normalmente se encuentra en las orillas fangosas de un río? Éramos 5, incluido yo. Todos estábamos mirando en una dirección, hacia donde creíamos que venía el rugido, pero supongo que nos equivocamos de dirección. El siguiente sonido fue justo detrás de nosotros. Sonaba como barro cayendo desde una altura de unos 3 o 4 pies al suelo, ese sonido de splat que hace. Me giré y vi que mi peor miedo se hacía realidad. Me habían hablado de esta cosa, pero nunca pensé que la vería. Era enorme. Tal vez de 7 u 8 pies de altura. Muy robusto. Cubierto de barro, el tipo de barro que se encuentra en el fondo de un río. Olía terrible. Fétido. Se erguía como un hombre. Sus extremidades eran musculosas, realmente musculosas. Sabías que podía correr tan rápido, si no más, que cualquier ser humano. Sus manos terminaban en garras que tenían puntas afiladas como cuchillas, de aproximadamente 3 pulgadas de longitud. Su gran cabeza estaba sobre un cuello muy pequeño.
Sus ojos negros y brillantes nos miraban desde profundas y grandes cuencas. Su boca estaba abierta de par en par, mostrando filas de dientes torcidos y desgastados, de al menos 3 o 4 pulgadas de largo, empapados en sangre y barro mezclados. Una vez que supo que sabíamos que estaba allí, dejó escapar otro rugido. Esta vez, fue tan fuerte que mis oídos dolieron un buen rato después. En ese momento, yo solo era un técnico de senderos, no un agente del orden. No llevaba ningún arma, ya que estaba prohibido por el gobierno. Tenía una herramienta para arrancar las raíces de las plantas del suelo, pero no era una pala tradicional para matar monstruos, la mayor parte era de plástico barato. Así que hice lo único que sabía hacer, gritar «corre», y luego hacer lo que grité «corre». Me aseguré de que los voluntarios estuvieran delante de mí mientras corríamos. La criatura nos persiguió. No me giré para verla, pero los gritos aterrados y las caras retorcidas de los voluntarios corriendo frente a mí, al mirar hacia atrás, me dijeron que probablemente estaba justo detrás de nosotros. Podía oírla, desgarrando pequeños árboles y la maleza, sonaba como una manada de bisontes corriendo por el bosque, pero gruñía y rugía todo el tiempo. Uno de los voluntarios cayó y no pude detenerme a tiempo para recogerlo y seguir adelante. Era demasiado tarde. Me detuve y vi que la criatura no estaba detrás de mí. Estaba con el voluntario que cayó, desgarrando su abdomen. La mejor manera de describir lo que vi era que parecía un perro con las patas delanteras sobre los hombros del voluntario, inmovilizándolo mientras mordía su estómago y sacudía violentamente la cabeza de lado a lado. Rugía todo el tiempo, pero su sonido estaba amortiguado porque la carne del voluntario estaba dentro de su boca. Nunca olvidaré el grito del voluntario ese día. No intenté ayudarlo porque era demasiado tarde. Incluso si hubiera podido llegar a él y de alguna manera sacarlo, estábamos demasiado lejos, se habría desangrado. Así que corrí. Corrí hacia mi camioneta con el resto de los voluntarios y radioenvié a nuestro despacho un código especial. Una vez que regresamos al camino principal del servicio forestal donde todos estacionamos, las autoridades y el ranger del distrito llegaron poco después. Hice que todos se quedaran hasta que llegaran. Me dijeron que me fuera, lo cual hice mientras hablaban con los voluntarios. No sé qué se dijo. Sé que oficialmente negamos que el voluntario que fue devorado estuviera con nosotros desde el principio. Ahora es un sujeto de persona desaparecida. Iniciamos un incendio en esa parte del bosque comenzando en una zona recreativa popular para hacer que pareciera un incendio accidental de una fogata abandonada. Nos aseguramos de dejar que esa área ardiera bien antes de apagarla. Nadie conoce la verdad sobre el voluntario, aparte de nosotros en el servicio forestal. A los otros voluntarios se les aseguró que nunca hablarían de ello y eso es todo lo que diré sobre ellos. Pero están vivos. Esa criatura es real y aterradora. Se alimenta de comidas fáciles. Ten cuidado cuando salgas a explorar en lo profundo de un bosque lejos de la civilización, especialmente cerca de un río. Es curioso porque estos pequeños pueblos alrededor del bosque celebran a esta criatura y la utilizan para el turismo, pero si supieran que es real y lo que podría hacer. Segunda historia, osos, lobos y pumas. Todos los locales y muchos turistas por igual dirán que nosotros, el gobierno federal, soltamos pumas, lobos, osos, incluso serpientes de cascabel en el bosque nacional, desde helicópteros negros no marcados. Las serpientes de cascabel siempre han estado aquí, ocurren naturalmente. Sin embargo, los lobos, osos y pumas solían ocurrir naturalmente aquí hasta que los colonos pioneros talaron todo el bosque y los ahuyentaron. Una vez que reforestamos, después de unas décadas de crecimiento de árboles, tuvimos un hábitat sostenible para que estos grandes animales regresaran. Pero no regresaron, no regresaron de forma natural. No utilizamos helicópteros negros no marcados para soltar a estos grandes depredadores. Quiero decir, logísticamente, eso sería más complicado que intentar mantenerlo en secreto. Todo lo que hacemos es declarar un área para quemas prescritas o afirmar que un fugitivo está suelto o algo así. Cerramos la zona forestal. Nos aseguramos de tener suficiente personal. Y luego entramos con el animal tranquilizado y lo soltamos para que despierte por su cuenta. Por supuesto, todos están microchipeados para que podamos rastrearlos y seguir sus esfuerzos de reproducción. Continuamos negando que hacemos esto y, afortunadamente, las masas lo ven como paranoicos locos locales y, en su mayoría, es fácil mantenerlo en secreto. Sin embargo, tuvimos un incidente.
Un excursionista local que se ha hecho un nombre en las redes sociales graba sus caminatas y las publica en internet. Al principio, no era un problema porque se mantenía en las áreas de senderismo conocidas y fáciles. Ahora se adentra y se abre camino en algunas de las áreas más remotas del bosque. Va a lugares a los que yo nunca he ido. Un día, estábamos en una de las áreas silvestres donde soltamos a una osa negra y él se topó con ella y sus cachorros. Grabó videos y fotos y pudo salir de allí antes de que ella se molestara demasiado. Hizo lo correcto y nos llamó primero y dijo que nunca publicaría el contenido a menos que se lo permitiéramos. Tuvimos que amenazarlo bastante para asegurarnos de que nunca dijera nada. Tuvimos que ponernos en contacto con personas de más alto rango en el gobierno federal y enviaron a algunas personas de una agencia que ayuda a múltiples agencias a mantener las cosas en silencio. Las personas vestidas con trajes negros, conduciendo SUVs negros, aparecieron en la casa de este excursionista y lo convencieron de que nunca dijera una palabra, pero lo animaron a seguir haciendo sus videos. No querían que la gente comenzara a sospechar sobre esto. Conocí a un chico una vez y le pregunté si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar en el bosque. Esto fue antes de que la gente tuviera que silenciarlo por lo de los osos. Me contó que una vez estaba abriéndose camino junto al río y vio algún tipo de gran animal que no podía describir del todo. Cuando me dijo que no podía volver sobre sus pasos porque el área había ardido, supe exactamente lo que había visto. Ah, y sobre los osos. Mantenemos esto en secreto porque la gente entraría en pánico. No ha habido poblaciones de osos aquí, bueno oficialmente, durante muchos años. Nadie sabría cómo manejarlo y el bosque probablemente se convertiría en un salvaje oeste con balas volando ahora que todos pueden llevar un arma oculta. Así que hacemos lo que tenemos que hacer para mantenerlo en silencio, pero eventualmente no podremos hacerlo más, estoy seguro. Tercera historia, los árboles. Esta próxima experiencia ocurre en un área que lleva el nombre de un fenómeno que ocurre allí. Lo he visto con mis propios ojos y sé que es real. Pero la gente piensa que es inocente y no dañino, pero yo sé la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Quiero tanto decirte el nombre de este lugar, pero hacerlo permitiría que buscaras rápidamente qué bosque es el que manejo. Estoy asumiendo un riesgo al contarte estas cosas. Si se enteran, probablemente tendré que parar o incluso podría pasarme algo. Así que no voy a decir dónde está, incluso si adivinas. De todas formas, volviendo a la historia. Cuando estaba en el equipo de senderos, por un tiempo, fui el único. Los recortes presupuestarios y la alta rotación del personal hicieron que eso sucediera. Y debido a que enviamos a nuestro personal al oeste durante la temporada de incendios forestales, termina siendo el lobo solitario en muchos proyectos. Así que me asignaron limpiar un sendero circular en un lugar del bosque. El sendero circular incluye un sendero popular que es utilizado a menudo por excursionistas y jinetes, así que tenía que mantenerse libre de árboles caídos y demás. Comencé a caminar por el sendero con mi motosierra. A unos pocos kilómetros, comencé a ver árboles caídos en el sendero. Eran pinos. Los pinos no son nativos aquí. Fueron plantados en los primeros días del bosque para ayudar a controlar la erosión severa. El objetivo siempre había sido talar los pinos, pero los ecologistas detuvieron eso. Es una locura porque estos pinos son tan tolerantes a la sombra que están matando nuestros árboles de hoja caduca nativos. En fin, un simple susurro de viento puede derribar estas cosas fácilmente y causar todo tipo de problemas al final. El primer árbol que encontré en el sendero era un pino de tamaño decente. Tenía un hacha, pero era lo suficientemente grande como para que tuviera que usar mi motosierra. Así que me puse mi equipo de protección personal, que incluye casco, gafas de seguridad, orejeras, chaps de pierna y guantes. Luego encendí la motosierra y me incliné hacia el árbol para comenzar a cortar. Fue entonces cuando escuché un grito horrible, un grito desgarrador. Detuve la sierra, apagué el motor, me quité las orejeras y escuché. No oí nada. Llamé para ver si había alguien allí. Aún así, no escuché un solo sonido. Sabes que todo eso por sí mismo fue lo primero aterrador de esta experiencia, no había sonido en absoluto. No había pájaros cantando. No había ciervos corriendo. No había árboles chirriando por el viento. Demonios, no había viento. Todo estaba quieto y todo era silencio. Me encogí de hombros, volví a colocar mi equipo y encendí la sierra nuevamente. Mientras cortaba el árbol, los gritos empezaron de nuevo.
Logré penetrar el tronco antes de apagar la motosierra y quitarme los protectores de oídos. Pero el horror absoluto me invadió al darme cuenta de que los gritos continuaban justo debajo de mí. Provenían del árbol. Eran fuertes, ensordecedores, y sonaban como un eco en un túnel enorme. Eran continuos y no se detenían. Agarré la sierra y la saqué con un tirón. Al soltarla del árbol caído, un líquido salió a presión desde dentro del tronco, empapándome la cara y el frente del cuerpo. El líquido era espeso y rojo como la sangre. Era sangre. Aterrorizado y en estado de shock, sin saber qué hacer, simplemente volví a encender la motosierra mientras yo mismo gritaba y la volví a clavar en el árbol. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes y la sangre seguía salpicándome más y más, ensordeciéndome incluso con los protectores de oídos puestos, hasta que finalmente lo corté por completo. Logré trozar el resto del árbol lo suficiente para despejar el camino. Cubrí el charco de sangre con tierra para ocultarlo. Entonces, los gritos se detuvieron y la sangre simplemente se desparramó en un charco bajo el lugar donde había cortado el árbol. Se escuchaban sonidos de gárgaras provenientes de la zona donde hice el corte y parecía que el árbol había muerto ahogado en su propia sangre. Ese día tuve que cortar unos 12 árboles más para despejar el sendero. Todos ellos gritaron y sangraron mientras acababa con ellos. Con el tiempo, me fui acostumbrando. Intenté contarle al supervisor de los senderos lo que había sucedido, pero me interrumpió a mitad de la frase y me dijo que lo olvidara, que siguiera adelante y cumpliera con mi trabajo. Así que eso hice.